Dios te bendiga en esta preciosa noche en que vamos a estudiar el estudio o la lección número 5 de nuestro expositor. Se titula Crisis existencial, ausencia de Dios. Pero antes vamos a orar para que Dios nos dirija. Padre bueno, gracias te damos, Señor, en esta preciosa ocasión en que vamos a compartir tu palabra con los hermanos, Dios amado. Esperamos que tu Santo Espíritu nos dirija, Dios Santo, y que esta palabra, Señor, abra paso en nuestra vida, traiga luz, Señor, Padre Santo, y que elimine todo desasosiego, Señor, toda incertidumbre, y que tu Santo Espíritu nos dirija, que tu luz, Señor, alumbre nuestro camino y que podamos ponerla a prueba para beneficio de nuestras almas y de los que nos escuchan. En el nombre de tu Santo Hijo amado Jesús. Amén. Bien, la crisis existencial, ausencia de Dios, se encuentra en el libro de Eclesiastés y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. El 17 dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y seguimos el 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. El capítulo 11, versículo 9 dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. El número 10 dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque adolescencia y la juventud son vanidad. El 12, capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Bien, este libro de Eclesiastés a mí me fascina en gran manera, igual que el de Proverbios, porque encierran una sabiduría grande y nos ayudan a conducirnos día a día en las cosas en que Dios realmente quiere que nosotros pongamos énfasis. Analizando este título, Crisis Existencial, comencemos por analizar qué significa crisis. Crisis es un estado de sitio, es un momento crítico en el que requiere una pronta atención. Y existencial tiene que ver con la vida de nosotros, lo que está sucediendo en el momento. En otras palabras, una crisis existencial es algo que se debe resolver lo antes posible, porque las crisis desembocan o desencadenan una serie de eventos que pueden llevar a la muerte. Es decir, que es un momento que requiere nuestra pronta atención. Ahora, ¿cuál es la crisis existencial que vive la humanidad hoy día? Pues no es otra cosa que la ausencia de Dios. Ya vamos a ver por qué la ausencia de Dios desemboca toda una serie de eventos en nuestras vidas que van de mal en peor. Bien, tomemos por ejemplo qué está sucediendo en el mundo. Vivimos afanados en tantos problemas, en tantas cosas que también son ajenas a nosotros, como lo que sucede en cuanto a terremotos, fenómenos atmosféricos, que recientemente tuvimos uno,
pues todas estas cosas hacen que el ser humano a veces pierda el sentido o pierda la noción de lo que realmente es importante en nuestra vida. Jesús dijo: aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Mucha gente prefiere decir: aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y trate de pasarla lo mejor posible. Eso prácticamente es lo que mucha gente del mundo piensa, que podemos seguir a Dios, pero compartiendo todas estas cosas que nos hacen feliz momentáneamente. Entonces tenemos una persona que ya vivió ese problema antes que nosotros y nos dejó precisamente una guía para que nosotros descubramos cómo debemos de seguir a Dios. Mucha gente se pregunta por qué el libro de Proverbios está y muchas veces piensan que Salomón, que fue su escritor, al fin y al cabo probablemente tuvo un fracaso al final cuando hizo su conclusión. Pues realmente no, porque él se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que había hecho y analizó realmente para beneficio de nosotros, tal vez, dónde estuvo el error en su existencia. Sabemos que el ser humano siempre, una vez cayó de la gracia de Dios, ¿verdad?, vino esa separación del ser humano de Dios, y probablemente esto conlleva a que el ser humano trate de buscar en qué puede satisfacer el vacío ese que existe en su alma. Muchos de ellos, muchos de las personas, y mucho más en el caso de los jóvenes, tratan desde temprano de buscar ciertas cosas que satisfacen momentáneamente al ser humano, pero realmente no consiguen llenar ese vacío que obviamente es el que llena el Señor, porque recordemos que en un principio Dios tenía un contacto directo con el hombre, y esto, pues, a consecuencia del pecado se deshizo de alguna forma, y probablemente ese vacío que dejó esa parte de Dios en nosotros es lo que hace que nosotros tratemos de llenarlo de alguna u otra manera. Obviamente equivocadamente, porque el no tener el conocimiento pleno de las Escrituras hace que nosotros erremos en nuestro camino. Bien, la idea principal de esta lección dice: las cosas terrenales no pueden satisfacer el interior del ser humano. Solamente Dios puede llenar ese vacío existente. Y ya hablamos de esto. Los propósitos de la lección. El número 1, conocer que la crisis existencial es uno de los graves problemas que afecta a la sociedad actual. El número 2, reconocer la causa principal que genera el vacío interior o crisis de identidad. Y el número 3, descubrir el verdadero sentido de la vida como una forma de edificación personal y para servir a Dios y a la comunidad en que se desenvuelve. Y el texto para memorizar, que está en la misma lección, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Bien, este vacío, según el comentario del tema, está llevando a muchos a la pérdida de la autoestima y a la depresión y a presentar graves conflictos emocionales y en muchos casos atentar contra su vida. Ya nosotros hemos visto en las noticias la cantidad de suicidios que se cometen a diario. Las estadísticas dicen en el mundo entero que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Hemos visto que las personas que se suicidan no necesariamente
tienen problemas financieros o económicos. Hay personas que aún teniéndolo todo recurren al suicidio porque de alguna u otra forma están desestabilizados emocionalmente. El escritor de Eclesiastés concluye lo siguiente: todo es vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Aborrecí, por tanto, la vida. Es importante analizar esto porque Salomón fue un rey que tuvo todo lo que el ser humano puede desear en la vida. Tuvo todos los placeres que tuvo a bien su corazón buscar. Tuvo todas las riquezas. Pero algo que me llama la atención es que él tenía toda la sabiduría. Entonces, tenemos que concluir una cosa, que aún teniendo toda la sabiduría, no es suficiente para uno encontrar el camino correcto hacia Dios. Nosotros le pedimos sabiduría al Señor, yo le pido sabiduría al Señor, pero la sabiduría, si no hay un acto de fe en nosotros, si la sabiduría no está acompañada del amor a Dios y de vivir piamente conforme a la palabra de Dios, no nos sirve de nada sino darnos cuenta precisamente de lo que se dio cuenta el predicador de Eclesiastés. Se dio cuenta de que todo era aflicción y vanidad de espíritu. Miren las estadísticas que dice aquí en la lección. Se suicidan unas 900.000 personas al año, más de 2.000 personas al día, una cada 40 segundos. Se producen más muertes por suicidio que por guerras y homicidios juntos. Claramente, la adolescencia es un tiempo en el cual requiere mucha atención, pero no menos importante también la adultez, porque muchas personas maduras también se quitan la vida. Pero en resumen, toda persona que se quita la vida es porque tiene una crisis existencial, no ha logrado conseguir canalizar su vida de tal forma que entienda el propósito de Dios en nosotros. Dios tiene un propósito para el hombre en general, es alabar su nombre, ¿verdad? Pero para cada uno de nosotros también Dios nos da una encomienda y nos tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende que desarrollemos, ¿verdad?, la forma y manera en que lo vamos a presentar para beneficio de las almas. Todos estamos llamados, ¿verdad?, a hacer un trabajo para Dios. ¿Por qué? Porque Él nos rescató del pozo de lodo cenagoso, nos rescató de donde estábamos, nos dio un nuevo rumbo, nos dio un propósito. Y ese propósito es lo que hace que nosotros tengamos una dirección. Si usted elige un camino al azar y camina sin tener una dirección fija, en otras palabras, estaría perdido. Y la persona que está perdido, que no tiene un rumbo fijo a dónde ir, puede estar perdido toda su vida, tratando de buscar algo o buscar una dirección en su vida. Pues eso fue lo que hizo realmente Dios en nosotros. Nos dio una dirección, nos dio un propósito, nos dio una meta. ¿Cuál es la meta? Pues la vida eterna, ¿verdad? Morar con el Señor en algún día. Salomón fue uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Mas, sin embargo, no era feliz. Quiere decir que nosotros muchas veces entendemos y desde jóvenes pensamos que el formar un hogar, tal vez, tener una casa,
tener un carro nos va a satisfacer en alguna forma la vida, pero realmente es una emoción, es un placer que no es duradero, es un placer perecedero, y por tal razón nosotros vamos a seguir buscando otras cosas que nos satisfagan. Por eso es que ustedes ven que muchas personas logran acumular cantidades de dinero grandes, pero aún así no están conformes y siguen adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo poder económico para sentirse completos o satisfechos, pero eso nunca llega. Cojamos por ejemplo en la historia hay unos cuantas personas que fueron multimillonarios. Entre esos se encuentran los dueños del ferrocarril, los Rockefeller, Carnegie Hall. Pues todas estas personas, cuando fueron multimillonarios, porque estaban las compañías de luz, estaban las compañías de ferrocarril, estaban las compañías de acero, toda esa gente acumularon grandes riquezas de dinero exorbitantes. Tanto así que en sus postreros días ya no encontraban qué hacer con el dinero y decidieron perpetuar su nombre. Es por eso que ustedes ven que el Carnegie Hall lleva ese nombre. Eso fue una donación de este señor, ¿verdad? Los Rockefeller también donaron, y toda esta gente quisieron perpetuar su apellido, ¿verdad? Haciendo grandes donaciones. Pero realmente habría que ver si eso les dio paz a ellos, porque es triste ver una persona cuando está en sus postreros días y no encuentra o entiende que no ha llegado, ¿verdad?, la felicidad completa a su vida. Y lo que debe crear más incertidumbre en el ser humano es que en el momento de llegar la hora de la muerte tampoco sepa para dónde va a ir. Y trate de alcanzar, ¿verdad?, la misericordia de Dios o el favor de Dios, haciendo donaciones grandes o aportando grandes cosas a la humanidad. Esto es una triste realidad que les ha sucedido a muchos. La verdad es que no siempre es así, no siempre se puede pensar, ¿verdad?, que lo que uno hace de alguna u otra forma le va a traer paz con Dios, excepto cuando nosotros entregamos el alma a Jesús, a Dios, ¿verdad?, y decidimos que Él sea nuestro guía y nuestro libertador. En el desarrollo del estudio tenemos un tema, la realidad de la crisis existencial. ¿Por qué, a pesar de haber tantas cosas que prometen felicidad, la mayoría de las personas se sienten vacías? La crisis existencial de la gente de hoy no entiende que las cosas de este mundo son perecederas, las riquezas de este mundo son perecederas. Todo lo que tú consigas en este mundo es perecedero, pero el alma de nosotros es eterna. Por tanto, ¿qué cosa nosotros podemos encontrar que nos llevemos a la eternidad? Sabemos que cuando morimos lo dejamos todo. Nos vamos como vinimos, ¿verdad?, a este mundo, sin nada. Entonces, ¿qué cosa debo yo encontrar que me pueda llevar, ¿verdad?, después de la muerte, si no es la vida eterna? Entonces, Salomón dijo esto: después de alcanzar todo lo que consiguió, después de lograr todo lo que quiso, dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ayer yo estaba leyendo en las redes estas personas que perdieron muchas propiedades. Yo personalmente conozco gente que tienen fincas grandísimas, habían sembrado y esperaban tener una gran cosecha. Hoy, pues eso no es una realidad. Sin embargo, me llamó la atención un comentario que hizo alguien. Y dijo de esta forma: Dios es bueno.
Se perdió todo, pero todavía tengo fuerzas. Mañana será otro día. Comenzaremos de nuevo. Esa actitud es la que le puede ayudar a una persona a afrontar la realidad. La realidad que a veces, ¿verdad?, no es lo que esperamos, pero que necesitamos fuerzas para continuar. Necesitamos comenzar nuevamente. ¿Cómo vamos a comenzar nuevamente si no entendemos cómo, si no sabemos cómo? La fuerza del ser humano, nuestra fuerza, realmente no proviene de los músculos y proviene de cuánto sepamos, cuán inteligentes seamos. Proviene de Dios, ¿verdad? Dios en el principio sopló aliento de vida. Y ese aliento de vida es el que nos da la fuerza para nosotros continuar. Eso hubo un tiempo que se perdió con la caída del hombre, pero Jesús vino a restituir, ¿verdad?, lo que se había perdido. Y mediante la fe en nuestro Señor, mediante la fe en sus promesas, eso es lo que nos da la fuerza, es lo que nos levanta nuevamente, ¿verdad? Y alguien dijo una vez que mientras hay aliento de vida, hay esperanza. Precisamente ese aliento de vida es el que necesitamos para reclamar las promesas de Dios. En una ocasión, un doctor de psiquiatría comenta que la pregunta que más le formulan los pacientes es: doctor, ¿por qué no soy feliz si lo tengo todo? Es cierto que la modernidad nos ha traído muchas cosas que prometen llenarnos de diversión, entretenimiento, desarrollo personal. Sin embargo, descubrimos que somos una generación que vive en un gran vacío interno. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de una crisis existencial? El hecho de vivir sin un propósito hace que algunas personas se sientan agotadas, nerviosas, sin motivación y sin deseo de morir. Y con deseos de morir, debo decir. En muchas ocasiones la mayor preocupación surge de una crisis existencial, el no saber quiénes somos, ¿verdad? ¿A dónde vamos? El aburrimiento y el hastío son signos habituales que caracterizan una crisis existencial. Es levantarse cada día sin motivación y sin sentir que la vida no tiene ningún elemento que valga la pena. Unos intentan llenar este vacío refugiándose en el alcohol y las drogas, ¿verdad? Algunos, al experimentar ese vacío, encuentran en las expresiones de odio y violencia una forma de calmar su frustración. Para algunos adolescentes el suicidio parece ser la solución a sus problemas existenciales. Bien, en esta parte, a veces yo pienso, ¿verdad?, y observamos a muchos jóvenes que tienen una modalidad de escuchar algún tipo de música de alguna forma que ofende el oído y ofende la dignidad de muchos, especialmente de las mujeres. Cojamos, por ejemplo, ¿verdad?, el género de reggaetón, que hay un vocablo que a veces utilizan que es ofensivo, muy ofensivo a la mujer, denigra de una forma despectiva a la mujer, y los valores morales realmente no tienen ningún valor en este tipo de género que utilizan por ahí muchos cantantes. Realmente es una expresión, cuando usted lo mira, es algo que ellos tienen por dentro que quieren decir, pero no se atreven porque la sociedad pues lo juzgaría de alguna forma no aptos, ¿verdad? Entonces recurren a la música, a este género, y difunden esto de alguna manera para que las demás gente que piensan igual que ellos también pues hagan
se hagan partícipes de este pensamiento. Pero realmente lo que hay detrás de todas esas palabras y lo que yo escucho detrás de todas esas palabras a veces es mucha frustración. Muchos de ellos provienen de la niñez donde se han criado, ¿verdad? No es excusa para ninguna persona que se haya criado de alguna forma tener como excusa eso para seguir viviendo así. Realmente el conocer a Dios nos hace libres de todos esos pensamientos. El otro día yo hablaba con un joven y realmente las palabras que me dijo me conmovieron mucho porque tuvo una niñez tan difícil. Se tenían que robar hasta la comida en su propia casa para poder acostarse con el estómago un poco lleno. Para ver televisión la veían de ladito porque no lo dejaban sentarse a ver la televisión. Algo bien triste, me impactó muchísimo. Sin embargo, conoció a Cristo y es una nueva criatura. Me quedé conmovido por las palabras de él porque realmente él me decía, si tú hubieses conocido quién era yo, ni siquiera me dejaba pararme frente de ti. Sin embargo, Dios hizo un cambio tan grande en la persona que parecía, aquello que me estaba diciendo él parecía difícil de creer en esa persona. Hermano, lo que te quiero decir es que Dios hace tanto en nosotros, Dios nos cambia tanto, Dios nos regala tanto, nos da tanto, que realmente no tenemos que buscar otra cosa en el mundo. Realmente no hay un placer que valga la pena en este mundo. Tal vez por la edad que tenga yo o por la edad que tengas tú haya una diferencia tal vez de opinión. Tú quieres alcanzar unas metas, quieres alcanzar algunos propósitos. Y Dios habla sobre eso. En Eclesiastés, el predicador habla sobre eso, ¿verdad? De que nosotros podemos encontrar placer en las cosas que Dios nos da de cada día, pero sobre esto no puede estar el amor de Dios. El amor de Dios debe ser lo principal en nuestras vidas, porque Él es el que dirige nuestras vidas. Recuerda lo que te dije, de caminar sin rumbo. Realmente, el pueblo de Israel caminó sin rumbo en el desierto. ¿Cuánto tiempo? Era un viaje de 3 días, pero ¿cuánto tiempo ellos estuvieron caminando en el desierto? Estuvieron 40 años. ¿Por qué? Porque no tenían un rumbo, no tenían una dirección. Habían perdido el rumbo en el camino. Eso no nos debe suceder a nosotros. No podemos cambiar el rumbo en el camino. No podemos olvidarnos de cuál es la meta. La meta es la vida eterna, estar con Dios, vivir con Jesús. Entonces, los síntomas de una crisis existencial es esta. Es el aburrimiento y el hastío y es el tratar de buscar en las cosas perecederas, en las cosas terrenales, aquello que realmente lo llena a Dios. Muchos están preguntándose por qué sus vidas nunca parecen estar satisfechas. La razón es que Dios creó al hombre con un anhelo y que Él puede satisfacer. ¿Cuál es la causa de la crisis existencial? En realidad, es donde está la verdadera felicidad del ser humano. Dios solo satisface al ser humano. Fíjate, dice, 2 grandes males han hecho mi pueblo, ¿verdad? Dice la palabra. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros conseguimos en este mundo terrenal son de aquí, no nos las podemos llevar, tienen muerte, no tienen vida eterna. Lo único que tiene vida eterna es lo que tú encuentras en Jesús. Entonces lo que es de este mundo es perecedero. Tenemos aquí en este mundo unas metas, tenemos unos propósitos como personas que debemos de cumplimentar para vivir, ¿verdad?, de una forma que agrade al Señor. Pero realmente la felicidad del ser humano no está aquí.
Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero nos dio una alternativa, nos dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que la fe de nosotros en Jesús es lo que nos protege. El otro día alguien puso en las redes una serie de cosas. Esta persona es una persona que económicamente vive muy bien, tiene posición, pero sin embargo colocó en las redes esto que decía: los adúlteros no llegan al cielo, los homicidas no llegan al cielo, los hipócritas no llegan al cielo, los borrachones no llegan al cielo, los que consultan los muertos. Hizo una lista de más de 60 cosas y terminó diciendo: pues nos vemos en el infierno. Qué tristeza tan grande para mí leer eso. Y teniendo la vida eterna como regalo, ¿cómo una persona puede vivir tan ajena de Dios por tener unas creencias tan diferentes? Mire, la salvación es algo gratuito. Lo único que requiere es que nosotros tengamos fe en nuestro Señor, en las promesas. El libro de Eclesiastés relata cómo acumuló plata y oro en cantidad incontable. Él cavó cada cisterna imaginable para obtener todo, refiriéndose, ¿verdad? Obviamente el autor del libro de Eclesiastés, Salomón. No se detuvo ante ningún pecado que su corazón deseara, y él era rey. Pero después de todo eso descubrió que todas esas cosas eran cisternas rotas, ¿verdad? Hoy el hombre se niega a buscar a Dios. En lugar de ello, busca la felicidad y seguridad en las cosas que este mundo ofrece, pero que todo lo del mundo es efímero y perecedero, y por eso se encuentra vacío y en crisis. Son placeres pasajeros. Dios nos puso un anhelo de eternidad, nos dio una razón, nos dio un sentido a la vida. Alguien dijo: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada, solo puede ser llenado por Dios. Y todas las cosas que Él hizo son buenas y traen cierta satisfacción a la vida personal, hasta cierto grado, pero ninguna puede sustituir el lugar que corresponde al mismo Creador. Cuando Dios hizo al hombre, sopló espíritu de vida en él, pero cuando éste pecó, murió espiritualmente. A partir de entonces ha buscado sustitutos vanos a la presencia de Dios. Algunos comienzan a realizar ejercicios en exceso, otros aumentan de consumo de alcohol y drogas, otros trabajan más horas de lo normal, o se desenfrenan en la comida, y otras se entregan a las inmoralidades sexuales en búsqueda de encontrar algo que pueda llenar este vacío emocional. La crisis existencial es una señal de que no hemos estado haciendo bien las cosas, que hemos invertido nuestras energías en metas equivocadas. Ahora, hay una victoria sobre la crisis existencial. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Superando la crisis, dice que Salomón, después de vivir su propia crisis, reflexionó y terminó dando consejos a la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. Disfruta de tu juventud, pero hazlo con inteligencia. Alguien escribió: al paso de la adolescencia a la adultez, como aprender a jugar golf. En nuestros días de juventud, nuestros tiros probablemente son cortos y sin dirección, pero al ir creciendo golpeamos más fuerte. Pero si no corregimos la dirección, nos encontraremos fuera del campo de juego. De esa es la crisis que muchos dicen sufrir en su adultez
al encontrarse frustrados y vacíos. Hay una forma de llenar ese vacío, es justo a partir de la adolescencia. Por eso es que el libro de Eclesiastés hace tanto énfasis, y Dios mismo hace el énfasis en la juventud, porque ese es el momento de comenzar, ¿verdad?, a suplir la necesidad de tu corazón. Salomón, a la luz del hecho de que anda debajo del sol podría satisfacer al corazón humano, dijo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, porque llega un tiempo en nuestra vejez que queremos hacerlo, pero no tenemos las fuerzas. Entonces, el momento en que tenemos la fuerza y tenemos que encontrar esa dirección es en la juventud, ¿verdad? Salomón exhortando a los jóvenes para que en su juventud tomen la decisión de corregir y de buscar a Dios. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, y antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El tiempo pasa muy rápido y pronto nos encontramos cosechando lo que hemos sembrado. Muchas veces hemos gastado nuestro tiempo y esfuerzo y los talentos en cosas vanas que no satisfacen, y dejamos por último aquello que sabemos que es importante. Dice una reflexión: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma en las grosuras. Isaías 55, versículo número 2. Mire, el millonario Bill Gates, por cierto, ya no es el millonario más grande del mundo, ahora es el dueño de Amazon el que supera eso, pero Bill Gates tiene billones. Bill Gates, en una ocasión, cuando no tenía dinero, viajaba frecuentemente en avión en su trabajo, y en una ocasión en el aeropuerto fue a comprar el periódico, y cuando buscó en su cartera no tenía el menudo para el diario, para comprar el periódico. Y el dueño del puesto muy cortésmente le regaló el ejemplar. Y él, agradecido, dándole las gracias, se fue. Un tiempo más tarde, Bill Gates regresaba, fue a comprar el periódico y tampoco tenía el menudo para comprar el periódico. Y en el mismo puesto donde él había estado, el Señor volvió y le regaló otro ejemplar. 15 años después aproximadamente, Bill Gates viajó por ese mismo sitio y encontró al dueño del puesto de periódicos allí. Todavía estaba vendiendo los diarios. Y le dijo: pide lo que quieras, yo te lo voy a dar. Y el dueño del puesto le dijo: aunque tú me compres lo que yo quiera, nunca superarás lo que yo hice. Porque cuando yo lo hice, no tenía el dinero que tú tienes. Ahora tú tienes mucho dinero. Jamás vas a superar lo que yo hice. Y realmente, cuando yo leí esto, pensé, ¿verdad?, en lo que Dios hace en nosotros. Porque hay cosas que no puede comprar el dinero. Porque hay cosas que tú jamás lograrías hacer si Dios no está contigo. Dios, cuando está en nosotros, nos hace ser de una forma diferente a la que estamos acostumbrados a hacer, a lo que el mundo espera que hagamos. Es decir, que Dios en nosotros hace una diferencia tan grande. Y fíjate que este señor, a pesar de tener tanto dinero, Bill Gates, no pudo pagar ese favor como él quería. Porque el gesto del vendedor de periódicos supera, ¿verdad?, el dinero, supera lo que cualquier ser humano
de este mundo pudiera esperar de una persona que no realmente estaba allí para ganarse la vida. Y cuando analizamos esto profundamente nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Dios cambia los valores en nuestras vidas, de que Dios cambia el sentido o lo que el mundo espera de las demás personas. Nosotros hacemos la diferencia. Los cristianos hacemos la diferencia, ¿verdad? Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se hacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Lo que sentimos nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios no hay dinero que lo compre. Pero es lo que hace la diferencia en este mundo. Es la manera de nosotros decirle al mundo, soy un seguidor de mi Jesús. El resumen de todo lo vivido por el predicador es que todas las cosas bajo el sol son vanidad. Nada es permanente. Todo es efímero y pasajero. Todo aquello por lo cual el hombre se afana, dinero, bienes, trabajo, títulos, cargos, etc. Todo ello no tiene mucha importancia a la luz de la eternidad y de la responsabilidad última delante de Dios. Acuérdate de tu Creador mientras tengas fuerzas, porque luego vas a tomar el camino de todos los mortales. Nuestro cuerpo envejecerá y morirá, pero nuestra alma y espíritu pueden ser salvos si creemos en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, quien sufrió una muerte en la cruz para liberarnos del pecado y darnos vida eterna. Qué bueno que existe un camino, qué bueno que Dios, que Jesús nos dejó la forma de cambiar nuestras vidas, de ser diferentes, de ser una esperanza para este mundo. Nosotros tenemos una misión. Según esta persona en las redes hizo esa analogía de tantos pecados y que él no podía cumplir con solamente creer en el Señor Jesús, obtiene lo que no puede pagar, lo que no se puede comprar. Lo que realmente cambia nuestras vidas, nos da dirección, nos da esperanza, nos da una nueva oportunidad de nacer nuevamente y de encontrarle una dirección a nuestro rumbo. Así que, amado hermano, medita en esas palabras. Querido joven, acuérdate en tu juventud del Señor, pero recuerda de que de todo lo que estás haciendo Dios te va a juzgar en algún día. Así que te dejo con ese pensamiento. Dios te guarde, Dios te bendiga y oramos. Padre, gracias Señor, porque tú siempre hablas en nuestras vidas, Dios amado, porque tú nos amas cada joven, cada ser humano, Señor, y quieres darnos una nueva dirección. Aquellos que no la conocen, Señor, Padre, danos palabra para ellos, Señor, danos la oportunidad de poder hablarles, de con nuestro testimonio, Señor, si es que no escuchan, presentarte. Dios amado, gracias por cada día, gracias porque en medio de todo lo que sucede, tú estás con nosotros, nos sentimos tranquilos. Gracias, Señor, por el nuevo rumbo, por las nuevas metas que tú nos das. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo amado Jesús. Amén. Dios te bendiga.